Se ha discutido jurisprudencialmente si es que efectivamente qué pasa si no se, dentro del plazo de 3 días, no se comunica al empleador, el miembro del directorio y la circunstancia de haberse materializado la asamblea dentro del plazo de 3 días. La doctrina y la jurisprudencia ha indicado que esa comunicación no tiene por fin ser un requisito de la esencia de la constitución de la organización sindical, sino más bien es un efecto o tiene un fin de ser una medida de publicidad y en consecuencia el fuero que genera a los miembros del directorio sindical no puede ponerse en duda por el hecho o las circunstancias no haber notificado al empleador de la organización sindical y de cuáles son los socios fundadores y los directores elegidos provisoriamente. Quiero citar a este respecto el rol rol 6881-2016 de la Excelentísima Corte Suprema de fecha 6 de agosto del año 2016, que indicó lo siguiente: el fuero nace con la elección, no con la comunicación. Entonces, no existiría ninguna sanción en el caso de que no se comunique. No obstante aquello, es importante cumplir con los trámites legales y comunicar al empleador, obviamente, que la existencia de la asamblea propiamente tal, de la elección del directorio y de la organización sindical, ya que de esa manera se podrá evitarse una interpretación distinta a la que hemos esbozado, porque no olvidemos que si bien los fallos de los tribunales son obligatorios, pero esta obligatoriedad se aplica al caso en particular, por el efecto relativo a la sentencia. No son erga omnes que se aplican salvo ciertas materias, como la unidad económica en el caso de que exista una sentencia. Pero en este caso es importante obviamente que se dé cumplimiento a la notificación o a la noticia que se hace al empleador para que aquella circunstancia o para no dejar al arbitrio de un tribunal que tenga que dictaminar la sanción, cuál sería la sanción en caso de no notificar al empleador, no obstante esta jurisprudencia que hemos señalado. Un segundo trámite o paso importante y de mayor relevancia en la constitución de una organización sindical: teníamos la asamblea con los quórum, el aviso al empleador, y ahora llegamos a una segunda etapa que es el depósito. ¿Qué es el depósito? El acta de asamblea debe depositarse junto con 2 copias debidamente certificadas por el ministro de Fe que está presente en el acta. Son la copia no solamente del acta, sino de los estatutos que creó la organización sindical. Y esto requiere un plazo, dentro del plazo de 15 días desde celebrada la asamblea. Si no se cumple con este plazo, según lo que establece la ley, debe nuevamente procederse a la celebración de la asamblea. Esto produce un efecto sumamente relevante, porque desde que se deposita los estatutos en la inspección del trabajo, dentro del plazo de 15 días, como señalamos, desde esa época adquiere personalidad jurídica la organización sindical. La inspección, y se produce otro efecto, que la inspección del trabajo inscribe ese sindicato y le asigna un número, que es lo que se denomina como registro sindical único, el RSU. Esto lo tiene la inspección del trabajo y en consecuencia, al depositarse los estatutos debidamente certificados y el acta de la asamblea, la organización, la dirección del trabajo lo anota en el registro y en consecuencia dota de personalidad. El efecto es dotar de personalidad jurídica a la organización sindical. Y por último tenemos la tercera etapa, el control. Una vez entregado o depositado los estatutos, el acta de asamblea, la inspección del trabajo debe hacer un control respecto de que si existe alguna falta o falla en el proceso
en el proceso mismo. Este control tiene un plazo de 90 días corridos desde el depósito del acta de la asamblea para hacer las observaciones que estime pertinentes y determinar si es que efectivamente su estatuto o el proceso se llevó a cabo conforme a la ley. Si no hay observaciones, si hay observaciones, si no hay observaciones no va a haber ningún inconveniente. Ya fue dotada de personalidad jurídica y la organización sindical puede seguir funcionando de la manera como lo estaba haciendo. Ahora, si hay observaciones, el sindicato tiene un plazo de 60 días contado desde su notificación para corregir las observaciones que haya materializado u observado la inspección del trabajo, bajo percibimiento de caducar la personalidad jurídica. Esto es súper importante, ya que precisamente si hay observaciones por parte de la inspección a la organización sindical y es importante saber que existe un plazo para corregirlas. Si no se corrigen, se caduca la personalidad jurídica, porque la etapa previa al control es el depósito y ahí, como decíamos, se dota de personalidad jurídica. Pero puede ocurrir, como ocurre normalmente en materia de derecho del trabajo, que la jurisprudencia administrativa difiera de la jurisprudencia judicial, o puede ocurrir que las observaciones realizadas por la Dirección del Trabajo no sean atingentes en opinión de la organización sindical, en cuyo caso siempre se le da la posibilidad a la organización sindical, en el caso de que no esté de acuerdo con las observaciones realizadas por la Inspección del Trabajo, de recurrir ante el tribunal con la finalidad de que sea los tribunales laborales los que determinen si efectivamente estas observaciones son atingentes o no, en el caso de que estime la organización sindical que dichas observaciones escapan de la función o la labor que debe tener la Inspección del Trabajo. En este caso, la ley dice que el juzgado del trabajo conoce en única instancia y sin forma de juicio, con los antecedentes aportados y oyendo a todas las partes. De hecho, debe notificarse en la Inspección del Trabajo y tiene un plazo de 10 días para evacuar un informe desde su notificación por cédula, dice la ley. Y en el caso de que se rechace el requerimiento de la organización sindical, el tribunal ordenará subsanar dentro de un plazo las observaciones que estima atingentes o las observaciones que en su minuto la Inspección del Trabajo señaló, so pena también de caducar la personalidad jurídica. Entonces ya tenemos un reclamo judicial frente a la observación realizada por el procedimiento, por la Inspección del Trabajo. No obstante que esta circunstancia del procedimiento único sin forma de juicio está regulada en el artículo 223, inciso cuarto del Código del Trabajo. No obstante aquello, creemos que dicha norma podría entenderse derogada tácitamente con el artículo 504 del Código del Trabajo, que establece el procedimiento monitorio para este tipo de juicios, y en cuyo caso, que establece el procedimiento monitorio, y en cuyo caso entendemos que esta petición de la organización sindical no se ventilaría en un juicio único, de única instancia, sin forma de juicio, sino que debería aplicarse la regla del procedimiento monitorio, que el juez puede acoger o rechazar, puede acoger la solicitud con el solo requerimiento o puede citar una audiencia. En el caso de que la acoja, también el empleador o la Inspección del Trabajo, en este caso la Inspección del Trabajo, tendría un plazo de 10 días para oponerse. Si se opone, se cita una audiencia única de contestación, conciliación y prueba. Lo mismo en el caso de que cita una audiencia de inmediato en el primer proveído de la solicitud, y en cuyo caso, posteriormente, después de desahogar las pruebas, dicta una sentencia definitiva que puede ser objeto de recurso de nulidad conforme a las reglas generales.
Creemos que esa norma conviene o se aviene más al procedimiento monitorio y estaría más en consonancia con el principio de doble instancia que impera en nuestro proceso, que significa o se traduce que en definitiva cualquier resolución de un tribunal inferior puede y debe ser revisado por un superior jerárquico con la finalidad de poder tener acceso a la justicia y obviamente respetar el debido proceso. Es por ello que estimamos que el procedimiento monitorio sería el adecuado en este tipo de materia. Pero en cuanto a la Constitución, para cerrar el tema, entonces tenemos que para constituir un sindicato hay 3 etapas: la asamblea, el depósito y el control. Cumplidas las 3 etapas, en la segunda se dota de personalidad jurídica, tenemos constituida la organización sindical, con las circunstancias, si es que hay observaciones ya señaladas, si no las hay, no hay problema, y con eso se encuentra constituida. Entonces, es importante indicar cuáles son los estatutos, qué deben tener los estatutos sindicales. A este respecto, el artículo 231 y siguiente del Código del Trabajo lo establece, y dentro de ellos queremos señalar los requisitos más importantes que debe tener, requisitos de afiliación y desafiliación, es decir, cuáles son los requisitos para poder afiliarse o desafiliarse, los derechos y obligaciones de sus miembros, también cuáles van a ser los mecanismos de modificación de los estatutos o de fusión de sindicatos, en el caso de que exista una fusión con otro sindicato. También un régimen disciplinario interno, como toda organización debe establecer un régimen disciplinario interno en caso de que los intereses comunes no se vean plasmados en otros aspectos o materias que no corresponden naturalmente a sus fines. También debe existir la clase o denominación del sindicato que lo identifique. Lo que no puede sugerir el nombre que sea de carácter único o exclusivo. Deberá indicar, obviamente, que en la asamblea de los socios cómo van a sesionar. Normalmente existen 2 tipos de sesiones, la ordinaria y la extraordinaria. En la primera deberá señalarse la frecuencia, la oportunidad y obviamente quién la convoca. En la extraordinaria, estas son para ciertas materias y que requieren la presencia de los afiliados, y esta siempre debe ser convocada por el presidente o por el 20% de los socios para, como decíamos, determinadas materias, dentro de ellas reforma de los estatutos, para la disolución de la organización sindical y también para la enajenación de bienes raíces, porque hay que entender de que pueden tener, al ser dotada para personalidad jurídica, pueden tener un patrimonio propio y en consecuencia la organización sindical, como decíamos, puede participar en actividades lucrativas que sean afines a su propio fin. Entonces pueden tener bienes raíces y en eso para cualquier situación, ya sea modificación, enajenación, cesión, requiere que sea convocado por el presidente o el 20% de los socios. También los estatutos podrán disponer los resguardos necesarios para que de qué forma se puede canalizar de la mejor manera el respeto a los derechos fundamentales de la libertad de opinión y el derecho a voto dentro de sus mismos afiliados. En cuanto a la sede donde debe funcionar la organización sindical, habitualmente se reúnen dentro de la empresa, el horario que se convenga con el empleador o que se determine fuera del horario de trabajo. No obstante aquello, puede ocurrir que efectivamente el empleador acepte que la reunión previo convenio se materializa en determinados días dentro de horas laborales. Eso es objeto de conversación, pero por regla general debe materializarse fuera del horario de trabajo, salvo acuerdo expreso en contrario. Es importante señalar que la ley 20.940 incluyó
la identidad de género o paridad de género para los miembros del directorio. Exige la participación a lo menos de un tercio de sus integrantes debe ser mujer. Esto es una manifestación más de, ya hablábamos en materia de discriminación, que se modifica el artículo 2 del Código de Trabajo, agregando las filiaciones, identidad de género. Existe una serie de políticas públicas y aparte una serie de normativas que se ha dictado tendiente a crear conciencia de igualdad de oportunidad, igualdad de género. Esto lo veremos también en otro módulo, en que en el fondo lo que se persigue es que la manifestación de que todos somos iguales ante la ley y los hombres y mujeres nacen libres, iguales en dignidad y derechos, se materialice concretamente con una cierta política institucional y también legislativa tendiente a proteger esto. No nos olvidemos que nuestro país entra en un proceso constituyente en virtud del cual la ley de paridad de género o la paridad de género en los convencionales ya fue aprobado y en consecuencia esa es otra manifestación de que debe existir una igualdad y precisamente la ley 20.940 exige que a lo menos un mínimo de un tercio de sus miembros sea mujer en cuanto a los directores. En caso de fusión de los sindicatos, ellos deben acordarse obviamente en la asamblea, dictar su nuevo estatuto y obviamente cumpliéndolo con los requisitos legales de pleno derecho, los bienes y obligaciones pasan a la nueva organización sindical. El directorio va a depender, si son menos de 25 trabajadores, esto es solamente un director con fuero laboral. En los demás casos, el número de directores es el que designe obviamente el estatuto. En cuanto a la duración en el cargo de los directores, esto puede ser entre 2 hasta 4 años con obviamente posibilidad de reelección. Un tema muy relevante es precisamente el trabajo sindical y el fuero sindical. No obstante eso, quiero indicar que comúnmente se llamaba o se hablaba de permiso sindical. No obstante aquello, la ley 20.940 modifica el término en cuanto a que hoy día se habla de trabajo sindical y no de permiso sindical. Y ello se debió principalmente a la gran crítica que se le hacía al concepto en sí mismo de permiso, ya que daba la idea de que había que pedir la venia del empleador con la finalidad de poder ejercer funciones propias de la organización sindical, siendo que la libertad sindical es un derecho constitucional protegido por nuestra Carta Magna y además y también protegido la libertad sindical por convenios internacionales, el convenio 87, como decíamos, de libertad sindical. Y siendo este un tratado internacional suscrito por Chile y ratificado por el Congreso de la República, en consecuencia para todos los efectos legales es una ley de la República. Es por ello que creemos más conveniente hablar de horas de trabajo sindical más que de permiso sindical. Ahora, en cuanto a los directores que pueden ser elegidos, va a depender del tamaño del sindicato. Directores con fuero, a eso nos referimos. Sindicatos entre 25 y 249 trabajadores, son 3 directores los que se eligen. Sindicato entre 250 y 999 trabajadores, nos encontramos con 5 directores. Y sindicato entre 1000 y 2999 trabajadores, son 7 directores. Y sindicato de 3000 o más trabajadores, 9 directores. Si tienen presencia en 2 regiones, el número de directores aumenta en 2. Estas son las cantidades de directores que pueden pertenecer a una organización sindical. Ahora, en cuanto a la hora de trabajo sindical del director, este tiene una autorización para poder ausentarse o tiene para ejercer funciones propias de la organización sindical, trabajo sindical, de 6 horas
en el caso de empresas que tengan hasta 249 trabajadores y de 8 horas semanales en una empresa de más de 250 trabajadores por cada director. Es decir, cada director puede trabajar entre 6 a 8 horas semanales dependiendo de la cantidad de empleadores para efectos de destinarlo a trabajo sindical. Característica, este tipo de, como característica podemos que es acumulable, las horas sindicales, también es cesible, es decir, se puede ceder a otro director previo aviso escrito al empleador y es excedible, es decir, se puede exceder de número de horas en caso de citaciones por autoridades públicas, excedible. En el caso de autoridades públicas se puede exceder de la hora recientemente indicada. El tiempo, en cuanto al tiempo destinado a la organización sindical, es pagado en principio, o sea, no en principio, es pagado por la organización sindical, las remuneraciones, beneficios, inclusive las cotizaciones. Sobre este aspecto sí existe una posibilidad de que el empleador convenga con sus trabajadores o con la organización sindical en un proceso de negociación colectiva o anterior a ese, que precisamente la hora de trabajo sindical sean pagadas por el empleador. También podría perfectamente el empleador modificar el contrato de trabajo de ese director sindical en particular y materializar un anexo en virtud del cual se establezca que la hora de ese director o de los directores, porque la verdad es que hay que tener cuidado que no beneficiará a uno y al resto dejarlo en menor condición, que ese director y los demás directores plasmados en su contrato individual de trabajo puedan gozar o ser pagados o enterados sus remuneraciones y demás prestaciones por el propio empleador. También aquí es importante indicar que en materia de derecho al trabajo existe lo que se denominan las cláusulas tácitas. El artículo 7, 8 y 9 del Código del Trabajo establece en el fondo qué se debe entender por un contrato de trabajo, en qué caso nos encontramos frente a un contrato de trabajo y cuáles son las condiciones mínimas que debe contener en relación con el artículo 10 del mismo código de un contrato de trabajo. No obstante eso, la ley desde ya señala que hay un plazo para la escrituración del contrato y de no materializarse aquello se entenderán como válidamente aceptadas las cláusulas que indique el trabajador. Estas cláusulas que en realidad se conocen como esto es una manifestación del principio de la primacía de la realidad, pero aparte de esto pueden existir cláusulas tácitas que en el fondo, y que es otra manifestación del principio de la primacía de la realidad, en virtud del cual un trabajador con un empleador podrían haber acordado verbalmente algún beneficio de los cuales, si bien no existe un anexo escrito, la aplicación práctica que ambas partes le han dado a ese beneficio conlleva a que ya sea una cláusula incorporada dentro del contrato y puede ser considerado un derecho adquirido. Es por ello que se ha resuelto que si se paga o el empleador asume el costo de pagar las horas de trabajo sindical a los directores, por ende pueden estimarse perfectamente como una cláusula tácita del contrato y por ende unilateralmente después no podría dejarla sin efecto. Existen situaciones especiales en cuanto que es importante indicar. Primero, el dirigente a tiempo completo. En segundo lugar, las 3 semanas al año que pueden tener ciertos permisos y por último los permisos para negociar colectivamente, que son situaciones especiales. En cuanto al dirigente a tiempo completo, se puede acordar por la asamblea que los directores sindicales no presten servicio a su empleador por un lapso mínimo de 6 meses y hasta por el tiempo del mandato, es decir, mínimo 6 meses hasta los 2 o 4 años que dure su mandato. La asamblea puede acordar que efectivamente los dirigentes de esa organización sindical
no presten servicios para el empleador, sino que se lo dediquen a prestar servicio a la misma organización sindical. Otra situación excepcional es 3 semanas al año en que para asistir a actividades de formación y capacitación sindical se comunica por escrito al empleador 10 días de anticipación a lo menos. Esto es una modificación que hubo de la ley 20.940. Por último, el permiso para negociar colectivamente. El dirigente de un sindicato puede, interempresa podrá excusarse de trabajar por un lapso de un mes, no superior a un mes, con motivo de una negociación colectiva que tal sindicato efectúe. Esto ha tenido poca aplicación práctica, se ha estimado, puesto que exige la anuencia del empleador y no necesariamente el empleador estará obligado a prestarla. En cuanto al patrimonio sindical, sabido es que como se dota de personalidad jurídica, decíamos, tiene un patrimonio que va a ser los activos y pasivos que formen parte de esta organización sindical. La cuota de los socios será importante en el momento de poder determinar o cuantificar el patrimonio de este sindicato y los bienes que vayan adquiriendo a la medida de acuerdo a las necesidades y los fines propios de la organización sindical. La cuota de los socios es obviamente el elemento lucrativo o el dinero que necesita o requiere una organización sindical para poder cumplir los fines que son propios e inherentes a la organización y comunes a todos sus afiliados. En cuanto a la disolución de los sindicatos, esta se puede disolver por mayoría absoluta de sus afiliados en asamblea extraordinaria. Por este acuerdo si se registra en la inspección del trabajo, que es un aspecto súper relevante. Y en segundo lugar, la ley establece que puede disolverse por incumplimiento grave de las obligaciones que impone la ley o por incumplimiento de los requisitos necesarios para su constitución, declarado por sentencia del juzgado del trabajo a solicitud de la dirección del trabajo o cualquiera de sus socios o por cualquiera de sus socios, es decir, cualquiera de sus socios puede hacer una demanda o denuncia en virtud del cual solicite y pida que esa organización sindical incumplió gravemente las obligaciones que le impone la ley o que no cumple con los requisitos para saber subsistir. La ley 20.940 es importante destacar que incorporó la posibilidad de que el empleador solicite a la dirección del trabajo ejercer este derecho, es decir, el empleador puede solicitar a la dirección del trabajo, mire, sabe que la determinada organización sindical está cumpliendo fines que le son ajenos y en consecuencia necesitamos que se disuelva esa organización sindical y para lo cual haga la presentación respectiva ante el tribunal laboral respectivo. El procedimiento, juez conoce y falla en única instancia, sin forma de juicio, oyendo a ambas partes. La prueba se aprueba en conciencia, de acuerdo a su leal saber y entender. Y de ser necesario un término de prueba, se abre un término probatorio de 10 días, la sentencia 15 días de notificación al presidente del sindicato del término del periodo probatorio. En cuanto a la sentencia que declara disuelta la organización sindical, deberá notificarse a la inspección de trabajo para ser eliminada, obviamente, como decíamos, de su registro. En cuanto a la liquidación de toda organización sindical se materializa a través primero hay que atender a la fuente que norma la organización sindical, es decir, precisamente su estatuto, y si es que por ese motivo los estatutos no regulasen cómo se va a liquidar la organización sindical, será el juez de la causa quien designe o quien diga los pasos para que se designe un liquidador para efectos de liquidar la sociedad, o sea, la organización sindical. Veamos ahora en qué caso puede cesar en el cargo un director sindical. Puede ser un director sindical ser censurado, se puede generar una vacancia de ese director o puede haber una cesación en el cargo por parte del director.
En cuanto a la censura es que, es decir, la organización o miembros de la organización censuran al director, esta se materializa a través de votación secreta ante ministro de fe, debe hacerse ante ministro de fe, y requiere o exige una antigüedad de los afiliados de al menos 90 días de anticipación a la votación respectiva, salvo que el sindicato tenga una existencia menor, en cuyo caso no se exige este mínimo de 90 días. Para lo cual, a lo menos la ley exige que debe existir una publicidad de a lo menos 2 días hábiles de anticipación para efectos de que se lleve, valga la redundancia, a efecto el proceso de votación. Debe ser presentada esta censura de a lo menos el 20% de los socios o los afiliados. En cuanto al quórum, se exige la mayoría absoluta de los afiliados con derecho a voto. Acordada la censura, esta afecta a todo el directorio y obviamente se exige y se requiere una nueva elección. En cuanto a la vacancia, puede darse que por cualquier razón el número de directores disminuye o impide el funcionamiento del directorio, en cuyo caso se requerirá una nueva elección. Y en cuanto a la cesación del cargo de director, por ejemplo, expiración del mandato, o no es reelegido por renuncia o por optar a otro cargo incompatible, etc., se termina, se cesan sus funciones y en todos esos escenarios, en el caso de no existir el número mínimo de directores, debe procederse a una nueva elección. El fuero sindical es definido por el profesor Cabanellas de Torres Guillermo de la siguiente manera, lo voy a leer. La garantía de estabilidad laboral que se otorga a determinados trabajadores por la representación sindical que ejercen para no ser despedidos ni trasladados ni modificados sus condiciones de trabajo sin justa causa. El fuero sindical, en el fondo, es una manifestación del principio de la estabilidad relativa del empleo o el principio de la continuidad laboral que hablábamos. Es decir, que en el fondo, por la circunstancia de que un trabajador pertenezca a una organización sindical y goce de fuero como su director, debe respetarse esta garantía constitucional de la libertad sindical y en consecuencia sus dirigentes deben estar aforados con la finalidad de que estén protegidos frente a un eventual despido que pretenda ejercer el empleador por la circunstancia de formar parte del directorio o de ser dirigente sindical, y aquello obviamente la ley debe evitarlo porque atenta contra la libertad sindical. Este es inherente al fuero sindical, obviamente, supone para el trabajador aforado una fundada expectativa de que se va a mantener en el trabajo. Es importante destacar que el artículo 174 del Código del Trabajo establece expresamente que para el caso de que un empleador quisiera ponerle término a un contrato de trabajo de un trabajador aforado, exige en determinados casos, como por ejemplo por algunas de las causales del 160 del Código del Trabajo, como incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato, o alguna causal del 159 numeral 4 o 5 del mismo código, la conclusión del servicio obra faena o el plazo convenido en el contrato. En esos casos que es procedente el procedimiento de desafuero, para poder desaforar a un trabajador se exige y requiere que una autorización judicial previa. Es importante destacar que en este caso se le otorga, la propia norma otorga al juez una facultad, puede acoger o denegar la solicitud de desafuero y va a depender obviamente de la causal y las circunstancias fácticas por las cuales se está solicitando ese desafuero.
En la realidad esto se deja al criterio del tribunal dependiendo de los argumentos de hechos que se basen para efectos de acceder o de negar la solicitud de desafuero. En cuanto a los tipos de fuero, encontramos fuero de los asistentes, que los que constituyeron el sindicato. Estos tienen un fuero, por decir de alguna manera, chiquitito, de 10 días antes de la celebración de la asamblea y hasta 30 días después de realizada, y no pudiendo acceder en total de 40 días. Ese es el fuero breve de cuando se constituye un sindicato, precisamente de los asistentes. En el caso de sindicatos interempresas, es importante señalar que desde que se formule la solicitud reservada del ministro de Fe para la Asamblea Constitutiva y hasta 30 días después de realizada esta. Y en el caso de sindicatos de trabajadores transitorios o eventuales, este fuero es desde los 10 días antes de la celebración de la Asamblea y hasta el día siguiente de la Asamblea Constitutiva, no pudiendo exceder en todo este plazo 15 días contados desde que comienza a operar el fuero. En cuanto a la limitación al fuero, es importante destacar que existen 2 veces al año, precisamente para que los trabajadores no estén sujetos a estos fueros que son breves de tiempo, de los asistentes, por ejemplo, y que permanezcan varias veces, formen parte de distintas organizaciones sindicales. En cuanto a los fueros de los directores de un sindicato, debemos indicar que desde el momento de su elección y hasta 6 meses de haber cesado en el cargo gozan de fuero. Cesan si no se hizo el depósito, obviamente conforme al artículo 222 del Código del Trabajo. En cuanto al fuero de los candidatos a director, desde que el director en ejercicio comunique por escrito al empleador o empleadores y a la inspección del trabajo que corresponda a la fecha de que se va a realizar la elección respectiva y hasta que se verifique efectivamente esto. La comunicación debe practicarse según la ley con una anticipación no superior a 15 días de la elección, y si se posterga esta elección cesa en el fondo el fuero. También tiene una limitación que no puede ser 2 veces al año calendario. Y en cuanto al fuero de los delegados sindicales, encontramos que en relación al sindicato de interempresa o de trabajadores eventuales o transitorios, los trabajadores afiliados en que ellas laboren en una empresa determinada pueden elegir uno más delegados sindicales, y que va a depender de la cantidad de trabajadores. Si son 850 hay un delegado sindical, si son 51 o 75 hay 2 delegados sindicales, de 56 o más trabajadores, 3 delegados sindicales. En cuanto a los fueros de los delegados sindicales, son los mismos fueros que los directores. Bueno, existe también fueros de los representantes de los trabajadores en los comités paritarios de higiene y seguridad, que en este caso, desde la fecha de su designación hasta el término del mandato, pero solo beneficia a un solo miembro de cada comité paritario. ¿En qué caso no es necesario desaforar? Decíamos que era necesario desaforar conforme al artículo 174 en cada caso en que se requería por las causales legales que señalamos desaforar, y que eso era una facultad del tribunal. Pero hay casos en que el empleador no va a poder solicitar el desafuero. Ellos son los directores de sindicatos de trabajadores eventuales o transitorios, cuya obra o contrato sea a plazo fijo, obra o servicio determinado por el término natural de estos contratos. 2. El caso de integrantes aforados de comité paritario de higiene y seguridad cuyos contratos de trabajo sean de plazo fijo, de obra o servicio determinado. Y por último, los trabajadores afiliados contratados a plazo fijo cuando el plazo vence dentro del periodo del fuero general de negociación colectiva, contado desde los 10 días de anticipación a la presentación del proyecto de contrato colectivo y hasta 30 días después de la suscripción del mismo o la notificación del fallo arbitral si lo hubiere. Por último, es importante indicar que el despido antisindical
está consagrado en el artículo 294 del Código de Trabajo. Establece precisamente el procedimiento de vulneración de derechos fundamentales como el mecanismo idóneo para poder hacer valer este derecho. Es importante indicar que en este caso el trabajador tiene un derecho de opción que puede pedir la reincorporación o las indemnizaciones que establece el artículo 489, que son la tarifada, la indemnización propia del despido y la indemnización por daño moral si procediere. En este caso, si el despido o el término de una relación laboral se realiza en represalia de la afiliación sindical o participación en la negociación colectiva o actividades sindicales, en este caso es procedente o utilizar la vía del procedimiento de tutela de derechos fundamentales con la finalidad de poder materializar o mitigar o hacer cesar la conducta lesiva, pudiéndose en este caso el trabajador pudiendo obtener las prestaciones que ya hemos señalado con el derecho a opción, que es precisamente solicitar la reincorporación o solicitar las indemnizaciones ya indicadas. En este caso también existen multas asociadas en el caso de despidos antisindicales, que son multas que van de 50 a 100 unidades tributarias mensuales, bajo procedimiento que de no mediar, es decir, de no hacer cesar el acto lesivo en el caso de que el trabajador solicite la reincorporación, pudiese aplicarse esta sanción.